es el verso 18. Él, de su voluntad, nadie lo obligó, nadie lo forzó, como dice Pablo escribiendo de los Efesios, nadie subió a lo alto para decirle a Cristo, ven, baja y sálvanos. No, nadie le oró ni le rogó, más bien todos éramos enemigos de Dios. La prueba es que Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No es motivo esto, hermano descarriado, creyente descuidado. No es motivo esto para que nosotros seamos, como dice el verso 19, por esto que estoy diciendo, por el amor, la misericordia y su buena voluntad y su bondad, su buena dádiva, por su don perfecto que nos ha dado. No es motivo, mis amados hermanos, para que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No es motivo para que nosotros desechemos, como dice el verso 21, desechemos la inmundicia, desechemos la abundancia de malicia, desechemos, como dice la carta a los Efesios y Colosenses, iras, enojos, maledicencias, blasfemias, amargura, raíces de amargura, por favor. Bendito Dios. No es motivo para desechar todo esto y recibir con mansedumbre. No te enojes conmigo, no te molestes. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. La mansedumbre yo lo comparo como un terreno abonado, fértil, donde se puede insertar la semilla, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hace falta un corazón manso, un corazón humilde. Eso es un terreno, como dice en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, la semilla que cayó en buen terreno. Es ese corazón manso, sensible, dócil, que recibe la semilla. Y que entonces esa semilla, cuando es recibida, entonces produce fruto. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice el verso 22, Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué sirve? Yo puedo estar aquí hasta la medianoche y puedo hacerlo porque estoy empezando. El tema que les estoy hablando, que quiero hablarles, es, gloria a Dios, el artífice del engaño. Puedo estar hablándoles aquí hasta la medianoche. Pero ¿de qué sirve que usted oiga y oiga pesadamente y oiga y no sea un hacedor de la palabra? Porque, verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Uno se mira en el espejo, es un momento para poder ver su apariencia, cómo va a salir a la calle. Antes de yo venir a presentarme aquí ante la cámara, bueno, me he aseado, me he lavado el rostro, me he tratado de los 4 pocos pelos que puedo tener, tratar de arreglarlos, me he puesto la corbata, he tratado de arreglarme lo mejor posible. Me he mirado en el espejo, pero ya la imagen esa ya se borró, ya eso sirvió para un momento. Pues dice que el que oye la palabra y no la practica es como un hombre que se mira en el espejo por un rato, pero después, ¿qué pasa? Se va y se olvida. Eso ocurrirá con usted, que está esperando que pase esta cuarentena, que está esperando que pase todo esto para nuevamente volver a su rutina, volver otra vez a esa vida rutinaria, a ese círculo vicioso, monótono, y volver otra vez
a esa decadencia espiritual, yo creo que si después de esto, tan fuerte que Dios está hablando fuerte Dios, no lo digo por lo que estoy predicando, no, lo que está ocurriendo, está hablando fuerte Dios. Si después de esto, creyente, vuelves otra vez a esa vida monótona, rutinaria, a ese círculo vicioso, a esa vida espiritual arruinada, yo creo que entonces Dios va a tener que tomar otra medida entonces. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Alabado sea el Señor. El que se mira en un espejo, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aleluya. Sigan escribiéndonos para saber cómo estamos saliendo. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya, Jesús. Aleluya. Y de aquí hay para hablar bastante. Santo. Si tú eres practicante de lo que estás escuchando, no mi parecer, no mi concepto, no mi interpretación, no mi idea, no lo que yo creo, sino lo que yo te estoy hablando con la Biblia. Por eso yo siempre aparezco con la Biblia y recorro y te digo, busque, venga, lea, alabado sea el Señor. Si uno es hacedor de esta palabra, entonces será bienaventurado en lo que hace. Y dice en el Salmo 1, que el que medita en esta ley, el que anda en esta ley, el que medita en esta ley, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace prosperará. Aleluya. Qué lindo. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? Fácil. Guarda esta palabra. Sí, Señor, amén. Claro. Que ser cristiano bíblico no es fácil. No, hay un precio. Pero es que también lo que vamos a recibir es algo muy grande y maravilloso. Quiero terminar aquí lo que dice Santiago, el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y no refrenas tu lengua, dice que esa religión es vana. Y eso nos lleva al capítulo 3 de Santiago, donde él habla acerca del poder de la lengua. Y que el hombre tiene que tener dominio, rienda sobre su boca, sobre su lengua, sobre sus palabras. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Santo Dios, aleluya. Cristo vive, aleluya. Amén, amén. Mi alma alaba al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre que no tiene dominio y no refrena su lengua, pues dice la Biblia que puede causar un daño terrible. Gloria a Dios. La religión del tal es vana, dice aquí. Alabado sea el Señor. Y hablando de la lengua, miren lo que dice Santiago, porque este es un pecado y que lamentablemente pues en las congregaciones en estos tiempos ya se ha hecho tan generalizado que no se castiga, no se censura, no se corrige, no se disciplina. Me refiero al pecado de la murmuración, el pecado que es uno de los pecados que Dios aborrece, abomina. En el capítulo 3, verso 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Gloria al nombre del Señor. Bendito el Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Señor. Y dice en el capítulo 5, el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. No os quejéis, que viene del griego estenasu, que significa gruñir, refunfuñar, murmurar. Pecado grave que en estos tiempos, como digo, se está generalizando tanto que ya se ha soliviantado y se pasa por alto, pero es que es uno de los pecados que Dios aborrece, que Dios abomina. Mire, es tan grave, más grave que la fornicación, porque Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, pero el que murmura siembra, daña a muchos otros, contamina a tal punto que puede arruinar una congregación completa. El pecado de la murmuración, el pecado que está involucrado, la calumnia, la difamación, la mentira, el engaño, el falso testimonio, todo esto son pecados con la que se cometen con la lengua y que son pecados graves. Señor. La murmuración, hablar de otras personas a espaldas de esa persona, levantándole falsos testimonios, murmurando de esa persona. Gloria, es grave. Siembra discordias. Son cosas que dice en Proverbios capítulo 6, dentro de las 7 cosas que Dios abomina, el que siembra discordia entre los hermanos. El murmurador es como esa persona que va sembrando cizaña, va sembrando discordia, va corrompiendo. ¿Y de dónde proviene eso? De un corazón dañado, un corazón que ha permitido que raíz de amargura brote en su corazón. Santo Dios. A veces es un hermano de la iglesia, una hermana, a veces es el pastor, la esposa del pastor, quien sea. No se puede murmurar, es un pecado gravísimo. Amén, sí, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Amén. Y el único que sale ganando a través de estas clases de prácticas y de pecados es el artífice del engaño. Volvamos a Juan. Nos están mandando notificaciones. Sí, amén. Estamos llegando bien. Bien, muy bien. Alabado sea el Señor. Aleluya. Espero no cansarles ni aburrirles, porque voy por la mitad. Mejor dicho, estoy empezando. Gloria a Dios. De todas maneras lo estamos grabando. Y si usted no lo ha podido o no tuvo la oportunidad de verlo completo, lo vamos a subir al YouTube, lo vamos a colgar en las redes. Aleluya. Bendito sea el Señor, para que usted después en otra oportunidad lo pueda ver con más tranquilidad. Pero yo digo, este momento, ¿qué mejor? Sí, Señor Jesús. Si no ha habido trabajo, no hay trabajo, mañana no tiene que madrugar, usted pásese la noche orando. Alabado. Bendito sea el Señor. Y qué mejor que tanta mala noticia que se está escuchando, porque uno prende los canales de televisión y lo único que hay a esta hora, a las 10 de la noche que estamos saliendo, lo único que hay que son en este momento son programas noticiosos. ¿Y qué es lo que dan? Todo lo único que hablan es muerte, ruina, destrucción, coronavirus, COVID-19 y las muertes y el pánico y el temor y todo eso. Que ya más bien hablemos de esto que es más importante, la palabra. Oiga la palabra de Dios, aleluya, porque aquí Dios nos habla, nos ministra. Dios es a través de su Espíritu, nos advierte, porque todo esto es advertencia, esto es conocimiento, aleluya, bendito sea el Señor. Volvamos a Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Esto nos lleva entonces al momento de la creación, que yo voy a llegar un momento, ¿no? En un momento voy a llegar. ¿Cómo es que él se convierte en lo que hoy conocemos como diablo, Satanás, adversario, opositor, el antagónico de Dios? ¿Cómo es que él se convierte en este ser maléfico? Eso vamos a verlo. No ha permanecido en la verdad. Él estuvo en la verdad un tiempo, pero no ha permanecido, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ve? Así como Dios es verdad, y de él no proviene nada malo, solo todo lo bueno. De él proviene, o de él desciende, del Padre de las luces desciende, como hemos leído, todo lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. De él desciende toda buena dádiva, todo don perfecto. O sea, todo lo bueno, todo lo que tiene que ver con lo noble, con la bondad, con la verdad, con la justicia, con la misericordia, todo desciende, proviene de Dios, porque Dios es verdad. Dios es luz. Y el reino de Dios está fundado en el amor y la verdad. Y todo el que es de Dios anda en la verdad. Como le dice Juan, aleluya, estamos leyendo, estamos estudiando la Biblia, ¿no? Tercera de Juan. Dejamos el Evangelio otro ratito otra vez. Gloria a Dios. Y vamos a tercera de Juan. Alabe, alabe, gloria a Dios. La tercera epístola que escribe Juan el apóstol. Y le escribe a un anciano muy amado por él, llamado Gallo. Y le dice, el anciano, Juan, ya estaba ancianito, ya se cree que estaba casi bordeando los 100 años. A Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Amado, le sigue escribiendo Juan a Gallo, y que lo elogia, ¿no? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Pablo le decía a los tesalonicenses que oraran
para que así como la verdad entre ellos había corrido, la habían recibido, Él dice que oren para que esa verdad corra y sea glorificada también en otros. Oremos y colaboremos para que esta verdad siga difundiéndose. Siga, la carta es pequeña, siga leyendo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas. Mire, y Diótrefes era un principal en la iglesia. No se escandalice, hermano, cuando a veces me oye usted, bueno, y no es porque yo lo digo, lo dice Pablo, que hay pastores, los hay, y que son, mire, y que en las redes son seguidos por cientos y por miles, y que son hasta llamados grandes hombres de Dios, y que viven parloteando, y que viven hasta con palabras malignas. Dice Juan que este hombre, que era un principal, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace este Diótrefes, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Eso es murmurar. Son palabras malignas. ¿Qué es lo que hacían? Tratando de desprestigiar a Juan, tratando de que lo que Juan enseñaba lo tiraran al suelo. Eso mismo ocurría con Pablo. Cuando Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, gloria a Dios, y paralelamente le escribe a Timoteo, ya Pablo estaba visualizando, porque cuando usted lee en el capítulo 20, en el capítulo 19 de Hechos, Pablo se ve que funda la iglesia de Éfeso y la establece. Estuvo por espacio de casi 3 años allí y levantó una iglesia poderosa, tremenda, pero al cabo, ya después de esos 3 años, que se cree que estuvo allí en Éfeso, que fue una de las iglesias o ciudades que más tiempo estuvo Pablo en su ministerio, y que levantó una iglesia tremenda, poderosa. Pero ya al cabo de esto, ya él estaba visualizando, como hombre de Dios, estaba discerniendo. Por eso es que les escribe esa carta a los Efesios después de la cárcel, la prisión, y paralelamente le escribe a Timoteo, porque ya Pablo estaba en el capítulo 20 de Hechos. Repito, Pablo, cuando hace su discurso de despedida, les dice, gloria a Dios, y siempre me gusta ir a la Biblia para no equivocarme. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos, capítulo 20. Como digo, yo tengo aquí hasta la medianoche. Aleluya. Y si alguno ya se cansó y quiere ir a dormir, después entonces lo puede. Pero yo prefiero que siga usted aquí. Si estoy haciendo este esfuerzo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos saliendo bien, creo, ¿no? Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, adelante, hermano. Mañana no tiene que madrugar usted. Que un poquito menos que duerma no le va a hacer daño, más bien le está alimentando. Quisiera saber qué notificaciones están llegando. Gloria a Dios, si los hermanos está llegando la palabra, si están alimentando, si están nutriéndose. Ese es mi gozo, hermano. Gloria a Dios. Pero mire, en Hechos capítulo 20, gloria a Dios, ya Pablo había llegado a su fin, su ministerio allí en Éfeso. Gloria a Dios. Usted sabe que Pablo vivía recorriendo y tuvo 3 grandes viajes misioneros, donde llegó a regiones como fue el Asia. En su primero y segundo viaje fue el que le dio énfasis al Asia, el Asia Menor. Ahí estableció muchísimas iglesias.
gloria a Dios, y discípulos de él mismo que también fueron a otros lugares, como fue al África, por ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Fueron discípulos que fueron a Chipre inclusive, llevando el mensaje, gloria a Dios, de un hombre. Como un hombre predicando la verdad podía multiplicar. Bendito sea el Señor. Pero ya cuando Pablo tiene que despedirse de la iglesia de Éfeso, en el verso 17, Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los ancianos, como aquel Diótrefes, que era un principal allá en la iglesia, que Juan, repito, le está escribiendo a Gallo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya terminando casi el primer siglo. Esto que le estoy hablando aquí el capítulo 20 de Hechos, esto data más o menos de a mediados del primer siglo, o sea, muchas décadas antes de que escribiera Juan. Pero ya estaba discerniendo. Miren lo que Pablo discernía. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo fue fiel al mensaje. Pablo no era de aquellos predicadores como los hay hoy, y que Pablo muchas veces tuvo que luchar contra aquellos que Pablo dice que acomodaban el mensaje lisonjeando. Pablo no lisonjeaba a nadie. Pablo no buscaba el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Y Pablo fue fiel al mensaje, no lo modificó, no lo cambió. Gloria, no lo alteró. Más bien, cuando en un momento Pedro mismo, por temor, quiso retraerse y hubo una cierta actitud de hipocresía, Pablo tuvo que resistirle y reprenderlo a Pedro públicamente por su hipocresía, dice. Ese era Pablo. ¿Cuántos Pablos hace falta hoy día? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hombres de Dios hace falta hoy día? Alabado sea el Señor. Que sé que los hay. Que sé que hay hombres que no están vendiendo el mensaje, que lo están dando puro. Que Dios bendiga a esos hombres de Dios. Yo trato de hacerlo también. Sé que tengo mucha deficiencia, pero me esfuerzo. Sigue diciendo el verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo era un hombre responsable y valiente. Aleluya. De ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo mi vida preciosa, con tal que acabe, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mi carrera con gozo y el testimonio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios,
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira lo que dice el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y mire lo que dice el 30. Y de vosotros mismos se levantarán, de entre de ustedes mismos, líderes, obispos que están puestos para apacentar la grey de Dios. Dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Gloria a Dios. Y sigue ahí discurriendo él su mensaje, diciéndoles que no ha codiciado el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie, ni la vaca, ni la oveja de nadie, ni la propiedad de nadie. Gloria a Dios. Pero mire hermano, ya estamos hablando mediados un poco más del primer siglo. Y ya Pablo estaba, como hombre espiritual, estaba visorando por actitudes que hombres comienzan a dar, comportamientos que hombres comienzan a manifestar, hombres que comienzan a cuestionar y a poner en tela de duda a veces las enseñanzas que se dan. Y muchas veces son creyentes que están empezando, a veces en un anexo, pero ya comienzan a dar sus puntos y no se someten. Hay una sola doctrina, hay una sola enseñanza. Gloria a Dios. Y se comienzan a dar ya señales. Eso es lo que estaba viendo Pablo. Gloria a Dios. Que es lo que Juan también está entonces llamando la atención de lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia, a la iglesia a la cual escribe, ya finalizando casi el primer siglo. Juan le escribe a la iglesia que estaba en la casa de Gallo, y que está, mire, allá mismo había un tal, como lo menciona aquí a este, gloria a Dios, alabado sea el Señor, a este Diótrefes, al cual le gustaba tener el primado, o sea, un hombre ambicioso, un hombre orgulloso, que en su avaricia, en su ambición y en su orgullo se había convertido en opositor de Juan. Mire, lea en 1 de Timoteo. Aleluya. Estamos hablando, repito, del artífice del engaño, Satanás, y que él está detrás de todas estas cosas. Por eso es que Pablo dice que no podemos ignorar sus maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya, gloria a Dios. Ya les voy a hablar de lo que es las maquinaciones, pero quiero terminar aquí esto ahorita. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3. ¿No? Repito, le escribe una carta que es casi paralela con la carta que le envía a los Efesios, la carta que lleva ese nombre, los Efesios. Alabado sea el nombre del Señor, que ya Pablo estaba notando, después de su salida, ya lo hemos leído, él ya estaba visualizando, pero le escribe una carta donde les habla acerca de la unidad, de que deben ser solícitos en guardar la unidad. Bendito sea el nombre del Señor, de que deben de esforzarse
porque hay obras demoníacas, la batalla no es fácil. Señor, aleluya. Y entonces mire, paralelamente, casi paralelamente, le escribe a Timoteo, que fue su hijo amado, a quien dejó ahí en Éfeso. Y en el capítulo 1, el verso 3, aleluya, Cristo vive, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. Mire, allá, pero les digo, en los Efesios, mire, en Éfesos capítulo 4, dice el verso 14, la carta a los Efesios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese, Pablo estaba notando ya hombres perversos. Ya lo hemos leído en el capítulo 20. Algunos se iban a introducir encubiertamente y otros se iban, lo que Pablo le dice a Timoteo, que han naufragado, se desviaron. Y que estaban usando hombres con astucia, estaban usando con estratagemas para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Perseveren ustedes en la verdad, crezcan en amor. Volvemos a Timoteo. Por esta causa te dejé en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay una sola enseñanza, hay una sola doctrina. No hay dos doctrinas, hay una sola. Gloria a Dios, hermanos, por eso yo siempre les enseño la palabra. Usted no tiene que prestar atención a cualquiera. Usted tiene que oír la doctrina, la palabra, ni siquiera lo que yo digo. Usted tiene que comparar lo que enseño con la palabra, como los de Berea, que eran más nobles. ¿Y por qué eran más nobles? Porque escudriñaban cada día las Escrituras, para ver si lo que Pablo enseñaba, los apóstoles enseñaban, era conforme a las Escrituras. Por eso que eran nobles, porque escudriñaban las Escrituras. Un creyente que no lee la Biblia, la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra, hermanos, ennoblece, sensibiliza, la hace a la persona más dócil. Gloria a Dios. Uno deja de leer la Biblia, hermanos, se endurece su corazón y le dan lugar al diablo. Santo Dios. Así es, le dan lugar al diablo, su corazón se endurece, se ensoberbecen y caen en actitudes como de este Diótrefes, pues, llenos de orgullo. Te dejé en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, del amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia, de fe no fingida, es decir, sinceridad, honestidad, que es lo contrario, hipocresía, de las cuales cosas, de estas cosas nobles, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Verso 18.
este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Ya en la iglesia, fíjese, una iglesia hermosa, hermano. Una iglesia que fue una de las iglesias más espirituales. Éfeso, esa carta donde Pablo le habla de misterios, profundidades tremendas, de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sin embargo, gente que se desvían, naufragan, como Himeneo y Alejandro, que dice que naufragaron en cuanto a la fe. ¿Y sabe qué llegaron a decir? Que ya la resurrección se había efectuado y que aún introdujeron doctrinas de demonios, como lo dice el capítulo 4 de la misma carta a Timoteo, de que el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Naufragaron. Judas dice en su epístola que estos hombres se han introducido encubiertamente. Pedro, hablando también de esto mismo, dice que hay algunos que también habla también que se han introducido, pero que hay algunos que se han desviado, como Balaán, que se desvió, que era un profeta de Dios. Sí, fue, pero se desvió y se convirtió en un mercenario, y que comenzó a comercializar. Pablo le dice a Timoteo allí, en el capítulo 6, que habían algunos que usaban la piedad como fuente de ganancia. Este Diótrefes, que por su ambición, por su orgullo, su autoexaltación, por su envanecimiento. ¿Y cuántos llamados predicadores los vemos que adoptan posturas, que adoptan formas, que adoptan frases, actitudes, que uno cuando los ve y dice, pobre hombre, no se da cuenta, está envanecido, está lleno de soberbia? ¿Qué hacía este Diótrefes? Dice que parloteaba con palabras malignas contra nosotros, es decir, contra Juan, contra aquellos que hablaban y enseñaban la verdad. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Fíjese, el hombre, la gente se vuelve prepotente, soberbia, autoritarios, faltos de misericordia, faltos de compasión, calumniadores, se vuelven señores, como dice Pedro, se enseñorean de la grey y hablan palabras malignas de este servidor, que lo único que he hecho es solamente predicar la Biblia. ¿Qué no se ha dicho de mí? Y a nivel nacional y mundial se ha dicho de que soy un hijo de Satanás, de que soy un ladrón, un engañador, y qué tantas cosas. Bueno, la Biblia dice que cuando hablen mal de mí mintiendo, que yo debo gozarme, porque grande es el galardón en el cielo. Así que si de Pablo hablaron mal, si de Juan hablaban palabras malignas, ¿quién soy yo? No soy nada al lado de esta gente tremenda, hombres de Dios tremendos. Si de Juan el Bautista hablaron lo que hablaron, de Jesús mismo. Así que cuando hablen mal de ti o de mí, gózate, gocémonos. Cuando hablen mal mintiendo, porque si hablan mal con razón,
entonces ahí sí avergüénzate, avergoncémonos. Pero este hombre, mire la actitud de este hombre, este Diótrefes. Y no contento con hablar palabras malignas contra Juan, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire el autoritarismo que tenía este hombre. Una cosa es, porque puede caber la posibilidad, y la Biblia habla, de que hay ciertos pecados y prácticas y descaros con que se practican ciertas cosas que hasta merecen ser expulsados. Y Pablo habla de que hubo uno ahí en la iglesia de Corinto que había que expulsarlo, echarlo fuera y entregarlo en manos de Satanás por el descaro, por los cínicos que se vuelven y las cosas que practican, que en vez traen más bien escándalos horribles. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de hombres de Dios, hermanos que llegaban y que no los quería recibir porque los enviaba Juan. ¿De parte de quién vienen ustedes? De Juan, decían ellos. No, acá no son bienvenidos. Ni tampoco ese Juan es bienvenido aquí. Gloria a Dios. No los recibía. Y a los hermanos los amenazaba. Y les decía, cuidadito que el que lo reciba. Cuidado que el que se junte. Eso es lo que ha ocurrido y eso lo hemos vivido. Hermanos que nos abrazaban y nos saludaban. En un momento, de un día para otro, ya hasta nos maldecían y no querían ni saludarnos y nos rehuían y hasta salían corriendo, porque cuando nos veían al diablo. ¿Cuánto daño se puede hacer con la lengua? Por eso es que les estaba hablando allí, y lea Santiago 3. La lengua, dice Santiago, que es como un fuego que puede hacer arder un bosque entero, un pequeño fuego. La lengua, las palabras. Por eso les estoy hablando de el artífice del engaño, de la mentira. El artífice, ¿quién es? Es decir, el creador, el que diseñó la mentira, porque la mentira la diseñó, la fabricó, la creó Satanás. La mentira no proviene de Dios. Y todo el que miente es del diablo. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21:8 que los cobardes, los mentirosos también no entrarán en el reino de los cielos. Y que los hijos de Dios no pueden hablar mentira. Mire, el hijo de Dios tiene que aborrecer hasta la idea de mentir, engañar. Tiene que aborrecerla. Pero ¿cuántos creyentes hay? Y hasta se habla de mentiras piadosas. Una vez un predicador, ¿sabe qué dijo? Gloria a Dios. Hablando acerca de allá de Génesis 28, creo que es, no recuerdo exactamente el pasaje. Cuando habla de Jacob y Esaú. Y que Jacob hizo trampa y engañó a su progenitor, a su padre. Por influencia de su madre. Mire, ese es un tema tan amplio para hablar, que su madre lo influenció a Jacob a engañar a su progenitor. ¿Y sabe qué dijo un predicador? Que a veces, por alcanzar la bendición, por buscar algo bueno de parte de Dios, a veces hay que hasta engañar. Yo cuando escuché eso dije, ¿qué? Ese predicador no sabe dónde está parado. Y está enseñando error. Y yerra porque no conoce las escrituras, porque si leyera bien, usted va a ver todo lo que tuvo que sufrir Jacob por engañar, por mentir. Porque la Biblia dice que el engañador irá engañando y siendo engañado. Y mire cómo sufrió Jacob. Como se dice en el argot, ¿no? Se encontró con la horma de su zapato. Labán, su suegro,
lo engañó y fue engañado por más de 20 años. Hasta que llegó el momento en que Jacob reconoció, cuando el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Significa tramposo, usurpador, engañador. Porque Jacob dijo: yo no puedo seguir así. Yo necesito encontrarme con Dios. Yo necesito un cambio. Yo no puedo seguir viviendo esta doble vida. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Y dejó su familia y dejó todo y se fue, cruzó el valle de Jabot y llegó a Peniel y tuvo su encuentro con Dios. Aleluya. Tuvo su encuentro con Dios. Y el ángel que se le manifestó le dijo: suéltame que ya raya el alba. Y él le dijo: yo no te suelto si no me bendices. El ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Me dijo: Jacob. Me llamo tramposo, soy engañador. Reconoció su engaño, su mentira, su pecado, y entonces fue herido, y fue la única manera en que pudiera dejar al ángel herido en el muslo, y soltó al ángel por el dolor que sintió. Pero el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Cristo vive. Hay personas que han perdido el rumbo. Hay personas que han naufragado en cuanto a la fe. Hay personas que se han introducido en la iglesia encubiertamente, como este Diótrefes, soberbio, que lo que trataba era de desacreditar a Juan y se oponía a las enseñanzas de Juan, se oponía con palabras malignas. ¿Qué le dice Juan a Gallo? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y yo les digo, hermanos, en la iglesia, porque va a haber siempre, va a haber, Cristo dijo, hablando de la parábola del sembrador y hablando de la parábola de la cizaña, ¿qué es lo que enseña Jesús? Que a través de todas las épocas, mientras la iglesia está en la tierra, el trigo y la cizaña van a convivir. Cuando aquellos le dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él les dijo: no vaya a ser que por falta de discernimiento y no puedan discernir bien, arranquen cizaña y también arranquen trigo. Déjenlas crecer juntas. El día de la siega es que entonces se va a separar el trigo de la cizaña. Es decir, el día que Dios venga y llame a juicio, allí cada uno va a recibir su galardón. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Cristo vive, aleluya. Oh, alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Téngame paciencia, por favor. Gloria a Dios. Voy terminando por hoy. Mañana voy a continuar. Pero volvemos allá a Juan 8. Aleluya. Hablando del diablo. En él no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y a quién les está hablando? Repito, a los líderes religiosos, a los maestros, a los rabinos. ¿Sabe qué les decía el Señor a sus discípulos en Mateo 23? Él les dice acerca de los escribas, de los rabinos, los maestros, sobre la cátedra de Moisés se sientan y enseñan. Vamos, por favor, no quiero equivocarme, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, aquellos que estaban encargados de instruir y enseñar en la ley de Moisés. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan, es decir, los escribas, los que estaban encargados de enseñar la Torá, como se conoce a los 5 libros del Pentateuco, los que estaban encargados de enseñarle al pueblo la Torá. Ellos, dice el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, enseñaban, y enseñaban bien. Pero les dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran hipócritas. El Señor les advierte en Lucas capítulo 12, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿En qué consistía? Ellos enseñaban muy bonito, hablaban, hay una retórica tremenda, hay una sintaxis, hay una hermenéutica maravillosa, hay un control imposible del escenario, hay personas, es tremendo, pero no hacen lo que dicen. Es decir, que son hijos de Satanás, son hijos, son predicadores fraudulentos. A ellos es que el Señor les dirige y les dice: ustedes no pueden escucharme porque ustedes no son de la verdad. Hablan, pero no practican la verdad. Gloria a Dios. Les quería hablar, repito, y les estoy hablando del tema, el artífice del engaño. Ya les dije qué cosa es artificio. ¿Qué cosa es artificio? Y aquí le voy a dar algunas definiciones. Gloria a Dios, mañana voy a continuar, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Artificio. Un procedimiento o un medio ingenioso para conseguir, encubrir o simular algo. Del latín artificium, palabra compuesta artis, que viene de ahí la palabra arte, y facere, que de ahí viene la palabra hacer. Artificio entonces es el arte de hacer algo. Y en esto, cuando hablamos del artífice del engaño, estamos hablando de que el diablo es un artista. Gloria a Dios. En la Biblia se habla de artífices. Por ejemplo, se habla de un descendiente de Caín,
Jubal Caín, dice, eso está ya en Génesis 4, un descendiente de la genealogía malvada, ¿no? Dice que era artífice en toda obra de bronce, en toda obra, era un artista. Así como hay artistas o han habido artistas, Miguel Ángel, por ejemplo, Da Vinci, ¿no? Escultores, artistas que hacen con sus manos, hacen arte. Pues dice que este Jubal Caín era un artífice, era un artista en hacer con sus manos, trabajaba en el bronce. Hay artífices que trabajan con la madera. Pero David tenía muchos artífices. Dice, cuando reunió mucho material para hacer el templo, se los entregó a los artífices, aquellos que trabajaban en el oro, que eran especialistas haciendo, y hay personas que hacen maravillas con el oro, por ejemplo, ¿no? Hay personas que hacen maravillas con el mármol. Son artistas haciendo maravillas en la madera, tallados, gloria a Dios, con el barro. Entonces eso es lo que es un artífice. Son artistas, son personas que practican el arte de hacer algo. Y cuando hablamos del diablo, el artífice del engaño, es que él es un artista engañando. Alabado sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Les vuelvo a leer allá en Efesios 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Estratagemas de hombres que usan, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Alabado sea el Señor Jesús. Las estratagemas. Y leo más. En 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué cosa es acechanza? Amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. ¿Qué cosa es artimaña? Acción hábil de disimular, una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Artimaña o estratagema, maquinación, acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone un perjuicio, engaño, acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es verdad. Darle a la mentira la apariencia de verdad. Producir una ilusión. Esto se vincula también con trampas.
o artimañas, lo que viene a ser artificio. Les dije, sinónimo de artificios: habilidad, ingenio, estudio, astucia, artimaña, ficción, ardid, treta, trampa, triquiñuela, maniobra, manipulación, invento, fabricación. Entonces, cuando hablamos del artífice del engaño, estamos hablando de un personaje, de un ser. Gloria a Dios, que es un artista. Mire, hermanos, si han habido mentes malévolas, maquiavélicas, como siempre lo he citado y lo voy a seguir haciendo, porque todo esto pues nos ayuda a poder entender lo que le estoy hablando. Busque ahora después en internet, ponga usted Joseph Goebbels, que era el jefe de propaganda de el Tercer Reich, el Führer Adolf Hitler. Ponga todas estas palabras así: Joseph Goebbels, jefe de propaganda de Hitler, y ahí le va a aparecer. Este hombre era el cerebro detrás, era el consejero de Adolf Hitler. Así como ha habido y había un consejero, los reyes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenían consejeros. David tenía un consejero, pero era un consejero, un hombre de Dios, Aitofel, que era un hombre de Dios, que dice que el consejo de Aitofel era un hombre santo, espiritual. Que el consejo de Aitofel, la palabra de Aitofel, porque era un hombre que buscaba a Dios, pues, David. Mire, y los hombres de Dios, como Salomón, se rodeaban de gente espiritual. David tenía consejeros, pero eran gente espirituales. Y uno de sus consejeros principales era Aitofel, que era un hombre, hermanos, santo, temeroso de Dios, pero que David malogró el corazón de este hombre, hermano. Su pecado. Mire el pecado, hermano. ¿Quién fue Aitofel? Era abuelo de Betsabé. Ya sabe usted lo que ocurrió con Betsabé. Y cómo, hermanos, este hombre se malogró a tal punto que se volvió un enemigo de David y se fue detrás de Absalón, que era un hijo de las tinieblas, y le aconsejaba. Ahora su mente ya se dañó, y ahora le aconsejaba, ¿para qué? Para que Absalón pudiera matar a David. Qué triste, hermano. De verdad, estas cosas a uno lo hace meditar. Alabado sea el Señor Jesús. Pero siempre han habido consejeros, es decir, hombres que están detrás de los gobernantes y que los inducen para mal. Ese fue Joseph Goebbels. Claro, Adolf Hitler tampoco fue una mansa paloma. Adolf Hitler fue uno de los hombres más perversos y sanguinarios, como Stalin y como todos estos prepotentes, soberbios, autócratas que han gobernado por años, que han tenido mentes diabólicas. Pero se dice que este Joseph Goebbels o Goebbels era la mente maestra detrás de Hitler. Era el jefe de prensa, y él da unos postulados que son como algo de 10, 11 postulados que tenían que ponerse en práctica. Él dice, para que el Tercer Reich tuviera victoria y llegara a tener triunfo en sus planes que tenía. Y uno de los puntos era: si la mentira se repite la suficiente cantidad de veces, se va a terminar aceptando como si fuera verdad. Y él decía, miente, miente, miente,
que algo queda. Y entonces él usaba la prensa escrita. Usaba también la prensa, en el tiempo había prensa radial también, habían algunas emisoras, creo. No había televisión en esos tiempos. Usaba los pasquines. Usaba los semanarios, los periódicos. Usaba todo lo que tenía a su mano para poder engañar, y mentía, y eso lo repetía y lo repetía y lo repetía, y era una cuestión que ya a tal punto que a todo el pueblo, a los alemanes, lo programó. En otras palabras, el control, que eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere tener el control de tu mente. ¿Y sabe cómo lo está logrando? A través del temor, a través del miedo, a través del terror. Mire cómo está la humanidad controlada por el miedo. Pues allá en Hebreos capítulo 2, dice el autor, mire, el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El control. El diablo quiere tener el control del mundo entero. Lo que pasa es que él sabe que le queda poco tiempo. Eso lo dice la Biblia. En Apocalipsis 12 dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y por eso es que él está usando todo su poder, y vamos a verlo, vamos a ver. Por eso es que el tema es el artífice del engaño, el artista del engaño. Es un artista y tiene el control y quiere tener especialmente tu mente, hermano, mi mente. Él quiere tener el control. Y entonces todo lo que se difunde es terror, miedo, pánico. Una cosa es ser prudente, cuidadoso, pero otra cosa es que un creyente, yo no puedo aceptar que un creyente ahorita con esto del coronavirus esté entrando en pánico, como está la humanidad, en terror, están controlados. Mire, ahorita el mundo está controlado. Un virus. Claro, no es el virus, detrás hay mentes, y yo no descarto mentes diabólicas que el diablo está usando. ¿Por qué? Porque todo esto apunta a gran tribulación. Lea la Biblia. Ya están hablando, ya hace tiempo se está hablando de una sola nacionalidad. Barreras de países caigan. Una sola nacionalidad. ¿Cuál es? Terrícola. Humanos, nada más. Se está hablando del nuevo orden mundial. Se está hablando de una sola moneda. Querían que el euro fuera la moneda, pero hoy ha aparecido el ECU, que está poco a poco ganándole espacio al dólar. Mire todo esto cómo se está apuntando. Ya se está hablando de un microchip. Eso lo está hablando ya uno de los hombres más ricos del mundo, que hace 5 años, Bill Gates, hace 5 años, en el 2015, habló de que las guerras ya no iban a ser con bombas, sino que iba a ser una guerra bacteriológica. Y cuando él está hablando hace 5 años, aparece entonces en una imagen grandaza la imagen del coronavirus. Que Bill Gates es profeta, iluminado, un escogido, y que él ahora hace poco Bill Gates está hablando ya del microchip anti-COVID-19, anticoronavirus. Está hablando de un chip que se puede insertar en la piel, y que ese chip y que no sé qué cuestiones científicas.
va a servir y es anticoronavirus. Y la gente, por temor, son capaces de dejarse inocular cualquier cosa. Abran bien los ojos y los oídos, pueblo de Dios. Yo estoy hablándole a gente entendida. Yo no le estoy hablando aquí a un grupo, a una manada. El mundo está así. Por eso que se está hablando hoy de reacción de manada. En el mundo entero se está hablando de una reacción de manada. Porque eso es lo que se quiere. Y eso es lo que quiere el diablo, que tener el control de los hombres del mundo como si fuera una manada. Nosotros no somos manada del diablo. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos ovejas de Dios. Somos manadas, somos de su rebaño, del rebaño celestial. Pero Dios no es como el diablo perverso, que una vez que logra cautivar a alguien, mire, Cristo dijo que el diablo ha venido a robar, matar y destruir, pero Él es artista. Aleluya, gloria a Dios. El arte del engaño. Él usa acechanzas, Él usa estratagemas, Él usa artimaña, maquinaciones. Él usa el engaño. Él es el artífice, Él es el artista de la mentira y el engaño. A Eva la engañó al principio. Y Pablo decía que los creyentes pueden llegar a ser engañados. Los sentidos pueden llegar a ser embotados. Cuando perdemos de vista la verdad, la palabra de Dios. Cuando perdemos de vista al Señor. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Cuando dejamos de orar, hermanos, 18 años aquí en Villa Salvador, se los vengo diciendo y con ruegos. Busquen a Dios. Porque esto no es nada. Va a llegar un momento donde la fe de muchos va a faltar, va a escasear. Se va a resfriar el amor, la maldad va a ser tan grande. Esto es solamente una reprensión. Dios está llamándonos la atención, nos está exhortando. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo quiere tener el control, el engaño. Y su herramienta es el temor. Él es el príncipe. Él es el emperador de la muerte. Él tenía y tiene el imperio de la muerte. Y la gente están subyugadas por temor a la muerte. Solamente eche un vistazo. Y el temor, insisto, la persona le van a llevar a inocularse y a ponerse la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13. Cuando aparezca el anticristo. Hoy se está hablando, repito, se está hablando de una sola nacionalidad. Se está hablando de una sola moneda. Se está hablando de un nuevo orden mundial. Se está hablando de necesitamos un gobernante mundial. ¿No le huele esto a anticristo, a bestia? ¿No le huele esto a gran tribulación? Esto que ahora lanza Bill Gates el microchip que se puede insertar bajo la piel, que es el chip anticoronavirus. Qué casualidad. Qué casualidad que justo en estos meses pasados se lanza una película, El Virus, y justo proviene de la China. ¿Qué son? ¿Casualidades? ¿Qué cree que es todo esto? Un artificio. Es decir, algo que está preparado, fabricado, sinónimo de artificio. Treta, trampa, triquiñuela, maniobra, invento, fabricación. Yo sé que el diablo debe estar molesto con esto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque le estamos descubriendo
Y el diablo, mire, ¿sabe qué? Dentro de sus artificios, de su arte, él lo que quiere es pasar desapercibido. Que los hombres se maten unos a otros. Que los hombres se aborrezcan unos a otros. Gloria a Dios. Él quiere pasar desapercibido. Él mientras menos notorio, mientras menos se mencione. Por eso es que no quieren que todos esos creyentes todo lo ven diablo, diablo, diablo. No es que todo lo vemos diablo. Sino que tenemos que conocer. ¿Por qué yo les hablo todas estas cosas? Porque tenemos que conocer a nuestro enemigo. Ya lo dijo, grandes generales de antaño, Patton. Patton decía que él tenía que conocer al enemigo. Para poder vencerlo tenía que conocerlo. La ciencia dice que estamos peleando con un enemigo desconocido porque es nuevo. Entonces están llevándolo al virus, al laboratorio porque están conociéndolo. Por eso es que no hay antídoto. Pero una vez que ya lo conozcan y sepan, van a fabricar un antídoto que va a demorar por lo menos 1 año y medio todavía. ¿Ve? Entonces, hay que conocer al enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo? ¿No dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne? No estamos luchando contra seres humanos, ni contra un virus que por más invisible está ahí, es real. Nuestra lucha es contra seres espirituales, contra seres en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, ángeles caídos, potestades, principados, demonios, cuyo príncipe es el destructor, Abadón, el destructor. Gloria al nombre de Dios. Es una batalla espiritual. Y Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dice que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestras armas de nuestra milicia, sigue diciendo Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no podemos, hermanos, seguir la corriente de este mundo. No podemos, hermanos, correr como el mundo corre, llenos de temores, aterrorizados. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestros corazones. Gobierne vuestros corazones. En paz me acostaré a sí mismo, dormiré. Hermano, no puede ser. Yo no puedo concebir que hayan creyentes que estén entrando ya en pánico, hermano. Creyentes, aterrados. Aterrados. No, hermano, tranquilo. Y si Dios permitiera, porque puede ser que Dios lo permita, a un creyente se enferme, pues hermano, tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Pablo decía, si morimos para Él morimos, y si vivimos para Él vivimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Pero lo que no puede ser es que estemos, hermano, y que el diablo esté teniendo el control. ¿Qué cosa es control? Proviene de una palabra francesa, controle.
que significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También se hace referencia, la palabra control, al dominio. Tener el dominio, tener el mando, preponderancia o regulación sobre un sistema. Gloria a Dios. Aleluya. Mire cómo el diablo tiene el control. Que en primera de Juan 5:19, estoy leyendo una versión, una nueva versión internacional. Dice en primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. Y las escrituras nos indican varias formas en que el diablo ejerce ese control. Gloria a Dios. Él quiere tener el control de tu vida. Él quiere tener el control de mi vida. No, mi vida ya no le pertenece al diablo. Y el que tiene el control de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo y de mi mente es Jesucristo el Señor. Por eso es que tenemos que reposar en Él, echar nuestras cargas sobre Él. El control, tener el dominio, tener la preponderancia. Aleluya. Regulación de un sistema. Y cuando dice que el mundo... Quiero leerles aquí un comentario. Alabado sea el nombre del Señor. Ya termino con esto. Espero que no les esté cansando. Aquí tengo, bueno, yo uso varias versiones de la Biblia. Y una de las versiones, una Biblia que yo la recomiendo mucho, es la Biblia de estudio pentecostal. Y aquí hay un comentario. Mire, Juan escribe en primera de Juan 2:15 al 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y la palabra ahí, mundo, viene del griego cosmos, que significa un sistema organizado de cosas. De ahí viene la palabra cosméticos, ¿no? Cosmetología, cosméticos, que usan las personas del mundo, las mujeres del mundo usan para adornarse, para arreglarse, los cosméticos. Entonces, cuando habla mundo, cosmos, lo que está hablando es de un sistema muy bien organizado por Satanás. Por eso les decía, control. También habla de dominio, habla de influencia, habla de regular un sistema. Entonces, cuando hablamos de mundo, hablamos de un sistema de cosas que el diablo es, que es el Dios de este mundo, el Dios de este cosmos, de este sistema, es el diablo. ¿Y de qué está hablando? Dice aquí el comentario de los que tienen esta Biblia pentecostal. Se refiere al vasto sistema de esta época, de este siglo, que Satanás promueve y que existe independiente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia. Y eso es lo que hay allá afuera. En cuanto a las cosas de Dios, hay una indiferencia. ¿Por qué? Porque toda su atención está puesta en las cosas de este mundo. Entonces, no consiste en obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere
a ese espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se ha sometido al señorío de Cristo. En esta época, en este siglo, el Dios de este siglo, lo llama Pablo, emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, la filantropía, las filosofías, la psicología, los deseos de los gobiernos, es decir, la política, la cultura, la educación, la ciencia, el arte, la medicina, la música, los sistemas económicos, las diversiones, los medios informativos y aún las religiones y los deportes y otras cosas más para oponerse a Dios, a su pueblo y a su palabra y a sus normas de justicia. Satanás usará aún hasta la profesión médica, por ejemplo, para promover la matanza de niños antes que nazcan. Usará aún hasta la agricultura para producir drogas que destruyan la vida, como el alcohol y los narcóticos. Los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista. Los sistemas educativos, la educación, el sistema del gobierno de educación que usa aún para introducir la ideología de género, para introducir, repito, aleluya, alabado sea el Señor, los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista, maestros y profesores, catedráticos ateos que enseñan el ateísmo y el humanismo, y usará los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los creyentes deben estar conscientes que detrás de toda empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven contra Dios y su palabra. Algunos con más fuerza que otros, es decir, más sutiles que otros. Por último, también el mundo abarca todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las organizaciones y malamente llamadas iglesias cristianas que no son bíblicas, sino que son mundanas o tibias. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive para siempre. Mi alma alaba a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Agradezco a aquellos que me han estado siguiendo hasta esta hora. Sé que me he tomado un tiempo, son más de 3 horas. Pero lo hago con toda mi alma. Y no he terminado, mañana voy a continuar, Dios mediante, hermanos. Créame, lo hago con toda mi alma. Lo único que me mueve es que usted sea enriquecido espiritualmente, que usted alcance una medida, una estatura, una plenitud en Cristo Jesús. Es lo único que me mueve. Y le ruego a Dios que todo esto que estamos hablando y que me esfuerzo por tratar de darles el mensaje puro, la enseñanza, cale en vuestros corazones. Quiero orar en este momento, y aquellos que me están siguiendo, que lo hagan con todo su corazón, que nos unamos en este momento. Yo aquí con mi esposa, con mi hijo, nos vamos a unir también para orar. Alabado Jesús. Y le pido que oren, hermanos, para que Dios nos siga ayudando a poder seguir llevando esta señal y esta palabra, que repito, una vida, una sola, que reciba esta palabra y que pueda llevarle a la reflexión. Entonces me siento por satisfecho. Alabado. Una palabra, una vida. Oremos. Alabado. Usted que está allí en su hogar,
si puede doblar sus rodillas, si no su corazón, entregársela al Señor. Bendito Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, Gloria a tu nombre, Jesús. te doy gracias, Padre mío. Sí, Señor. Señor, porque me has permitido hablar tu palabra, oh Dios, Bendito eres. y llegar, Señor, a tantas vidas, tanta necesidad. Sí, Dios mío, Jesús. Te pido que me sigas ayudando, Señor, Oh, gloria. para poder seguir hablando tu palabra. Pero también, Señor, que aquellos que la han recibido, que la han oído y que en este momento hacen decisiones en su corazón, en su mente, Santo. de volverse a ti, Padre mío, donde quiera que estén. Señor, te pido, Padre, misericordia. Ten piedad, Señor. Padre mío, perdona, Señor, la indiferencia Jesús. que algunos creyentes han manifestado, Señor. Sí, Padre. Irreverencia, Aleluya. casi en el filo de la profanación, Señor, de caer en lo profano y la apostasía por su descuido, pero que tú no lo has permitido, Señor. Yo te pido Aleluya. misericordia, Padre mío, Sí, Señor. que venga ahora tu Espíritu Santo, Oh, Dios, Señor Jesús. que venga tu santa presencia ahora, oh Dios, Sí, Padre mío, aleluya. y hagas lo que yo no puedo, Sí, Señor. que es, Señor, redarguir el corazón. Abre la mente para poder entender contra quién nos estamos enfrentando, que es un enemigo que quiere mantenerse oculto, pero que tú lo has desnudado, tú lo has descubierto y, como dice tu palabra, lo has exhibido públicamente Señor Jesús. en la cruz, y que ahora nosotros ya podemos conocer sus artimañas, Alabado. sus maquinaciones, sus artificios, sus engaños, sus enredos, Aleluya, Jesús. para poder, Señor, saber contra quién estamos peleando Oh, sí. y conocer las armas también que tú nos has dado, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido que guardes en perfecta paz Sí, Señor. la mente, el alma, el corazón y el cuerpo Señor. de cada uno de tus hijos. Bendito. Que regules aún hasta el sistema nervioso de algunos que puedan estar y que hayan caído en estados nerviosos. Ten misericordia. Regula el sistema ahora, Señor, nervioso, y que puedan dormir tranquilos Sí, Señor Jesús. con la paz y la bendición tuya. Señor, te pido por la humanidad Oh, Dios. que están pasando, Señor, Qué bonito está. momentos tan terribles que vemos. Ten misericordia. Señor, porque hay pánico. Oh, Dios. Sí, hay temor, hay pánico en la humanidad, hay muerte. Señor, y esto crece cada día, oh Dios. Padre mío, te ruego, para esto, Dios mío. Jesús, ten misericordia, Señor. Así como tú paraste esa mortandad por el ruego de David, que detengas al ángel de la muerte, Señor. Oh, Dios. Apiádate, Padre, te ruego. Sí, Señor Jesús. Detén, Señor. Oh, Dios. Misericordia. Padre, que tu iglesia se vuelva a Ten ti. piedad, Señor. Dios mío. Que tu iglesia, Señor, entienda que tiene que orar, que tiene que rogar. Sí, Padre mío. Que esta semana de ayuno del 6 al 11, del 6 al 12, Señor, la próxima semana que hemos programado el ayuno, Señor, que la iglesia, los creyentes, allí en sus hogares, Sí, en Señor. sus habitaciones, Señor, que entremos en una semana de ayuno, Alabado tu nombre. porque podemos hacer a través de la oración, hacer, Señor, Oh, Dios. que todo esto cambie, oh Dios. Sí, Señor Jesús. Tú estás buscando un hombre que se ponga en el vallado Oh, Dios. y que clame a ti, Padre. Sí, Señor. Te ruego, Señor, misericordia. Ten piedad. Aquellos que están infectados, enfermos, aún creyentes que puedan haberse infectado, Ten misericordia. sánales, Padre mío. Oh, sí, Señor. Sánales, fortalece el sistema inmunológico, Dios mío. Ayúdame, Señor. Sana, Señor.
Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Jesús. Gracias. Te lo pido con toda mi alma, Señor. Aleluya, Jesús. Y guarda a nuestra familia, Señor. En el nombre de Señor. Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Jesús. Amén, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Cristo. Mañana voy a continuar Dios mediante, pero les deseo que tengan dulces sueños en el Señor y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, vuestros hogares, a la que asimismo fuiste llamados. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.